Bueno, ahora sí, con nuestro invitado en vivo, muchas gracias al profesor Wilson Neto por estar presente esta tarde. Esta es una semana compleja, no todo el mundo tiene los hábitos de trabajo, porque parece mentira, pero sí, cerrar el año también da trabajo aparte. Sin duda, no, pero un placer estar. Ya se terminaron las clases, pero se sigue trabajando. Acá se sigue trabajando, acá no hay un momento libre realmente. Cada época del año tiene... Claro. Alguna zafra particular. Bien. Y en el marco de esta circunstancia, la ANEP ha presentado el informe de opinión pública, ANEP Codicen, en un estudio de equipos Mori realizado en noviembre de este 2017, que de alguna manera funciona como una suerte de encadenamiento con informaciones que tiene la propia empresa, porque ha realizado mediciones anteriores, ¿verdad? Sí, con esta misma metodología y para ser comparables, 2009, 2016 y 2017. Bien, y en el marco de la misma, estos resultados y análisis fueron generados luego de entrevistas a personas mayores de 18 años y más. La muestra abarcó 174 puntos muestrales distribuidos en zonas urbanas de más de 5.000 habitantes de todo el país, y los días concretos en los que se trabajó fueron entre el 18 y el 31 de octubre de este año. El primero de los resultados en este adelanto de resumen, a modo de síntesis, dice que en el rubro percepción sobre el funcionamiento de la educación pública, el 43% de los encuestados opinan que el desempeño de la educación pública es muy bueno o bueno. Hay un 27% que dice que no es ni bueno ni malo, y un 24 que opina que el desempeño es malo o muy malo. Lo interesante de esta cifra, de la cual ahora le vamos a pedir a usted su valoración, es que también se puede hacer una comparación con relación al año 2016, y en esa comparación la realidad de percepción del día de hoy es altamente gananciosa, por decirlo así, porque pasó de un 43 a un 33 de muy bueno y bueno. Sí, realmente. Pero fundamentalmente es el motivo del cual se encarga un trabajo de estas características, porque, claro, la administración lo que quiere es estar más cerca de la gente, tomando, por supuesto, estos resultados como un insumo, pero también permitiéndose construir con la sociedad su propio relato, ¿no? Digo, son muchos actores que hablan de educación, son muchos actores que permanentemente presentan la educación a través de sus accidentes, no de su cotidianidad. Y los que realmente tienen la percepción, porque de alguna manera hacen uso del dispositivo educativo, es la gente, ¿no? Entonces nos pareció lo más razonable buscar una metodología de estas características que involucra la representación de la sociedad toda, en función de ver algunas valoraciones que la sociedad hace para poder, insisto, tomarlo como insumo, para poder continuar este trabajo, ¿no? Este trabajo de cambio, este trabajo de transformación profunda y progresiva, y también las relaciones de comunicación e intercambio que la administración hoy está sosteniendo con la sociedad, que en algunos aspectos, por lo que se percibe del informe, pasa a ser muy débil, ¿no? O sea, esta es la mirada que arroja la sociedad en su conjunto, digamos, partiendo de la base que es un trabajo serio. ¿No se hizo algo similar con usuarios, con familias usuarias del sistema o de los sistemas? Es un elemento que creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que van a haber una serie de trabajos donde la interacción directa de la administración con las personas va a estar dada. Lo tenemos permanentemente en un conjunto enorme de instrumentos, ¿no? De comunicaciones directas, de comunicaciones a través de celulares, de la plataforma, de muchos elementos que tenemos que informar a la población e intercambiar con la población para tomar decisiones en conjunto sobre el futuro, digamos, de la educación de sus hijos. Sí, nos parece muy bueno tu planteo para poder tenerlo en cuenta, claro. Neto, ¿cómo valora usted que el tema educación esté en los discursos políticos, en los discursos religiosos, en el día a día de la parte de información que se relaciona con lo policial cuando hay emergentes de violencia, cuando en realidad la educación es una profesión para quienes la ejercen, que la han elegido como profesión,
que significa años de estudio y es un métier en realidad, ¿verdad? Es un... Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque esto parecería tener su cuota positiva también, porque, a ver, poca gente les discute a los médicos o a los anestesistas, porque no tiene la idoneidad para argumentar. Pero sí se siente muchas veces con idoneidad para criticar propuestas educativas. Sí. Eso tiene su parte buena a la hora de generar, bueno, una cercanía con el tema, pero también a mí me preocupa que a veces hay interlocutores que se abrogan el derecho de hablar sobre educación sin formación. Sí, sin lugar a dudas. Digo, la educación es algo central en el desarrollo de las personas, de las familias, de la sociedad. O sea, es muy bueno que las familias se involucren en la temática, respetando, por supuesto, como tú bien lo planteas, la especificidad. Es una profesión, Pero también es un espacio del sistema en sí. Es un espacio que necesita reconstruir dimensiones vinculadas a la confianza, al respeto profesional. Todos los días entran y salen 700.000 personas de los centros educativos públicos. El 80% de la población, tanto de la educación primaria, media como universitaria. O sea, ahí, de alguna manera, circulan todos los problemas que tiene la sociedad. 700.000 personas. 700.000 personas en la ANEP como estudiantes. O sea, que eso en todo el sistema. En todo el sistema ANEP, ¿verdad? Sí. Después está a nivel universitario. Ahora, la realidad es que ahí circulan todos los problemas que tiene la sociedad, todos los desafíos que tiene la sociedad, todas las proyecciones que la sociedad pone, y la educación pasa a ser, claro, una dimensión clave en todo ella. Y tal vez por ese motivo es que permanentemente se lo vincula, pero yo creo que también muchas veces, si un joven que va a un liceo o a la UTU, se lo vincula como un estudiante en un hecho de repente provocado en otro ámbito. Es un estudiante, y generalmente la educación pública también es otro tema interesante a destacar. El propio informe no muestra, en la opinión de las personas, una diferencia sustantiva entre la educación pública y la educación privada. Pero acá no se trata de enfrentar dos modalidades, sino de cómo como sociedad tenemos la madurez y la responsabilidad de construir confianza en un sistema que está generando cambios, que estos cambios, insisto, tienen que ser profundos y tienen que ser progresivos. Porque los requerimientos que estos cambios de alguna manera están hoy planteando necesitan de un proceso de esas características. No es en un punto, no es en un momento que todas las situaciones se van a solucionar de la educación ni de la sociedad en su conjunto. Y por tanto nos parecía muy importante acceder a esta información. Tú lo decías, muchas personas hablan en nombre de la sociedad. Nosotros quisimos tener una visión de percepción de la propia sociedad. Porque los generadores de opinión, los distintos medios también, ¿por qué no de comunicación? Efectivamente. ¿Sí? De alguna forma expresan su visión de la educación, pero no tienen una cercanía real con la ciudadanía para poder trasladar esa voz. Son conductores de opinión. Y cuando uno recorre el país, y hace años que lo venimos recorriendo, en realidad la percepción de mejora de la sociedad y un análisis objetivo de la educación da que las condiciones de educabilidad hoy claramente son superiores a las que teníamos hace 10 años. Eso es objetivo. Ahora, el problema es cuando no tenemos la capacidad de objetivizar, porque muchos problemas subsisten y somos los primeros en reconocerlo, se hace muy difícil poder construir caminos conjuntos de transformación y de cambio, ¿no? Lo que pasa es que con el universo encuestado hay como incongruencia. Por ejemplo, el 40% dice que está bien o muy bien. Es un porcentaje significativo, ¿no? Incluso 10 puntos más que el año pasado. Ahora, cuando se le pregunta si considera que la ANEP está realizando muchas, bastante pocas y ninguna transformaciones necesarias, el porcentaje de los que dice que están realizando muchas o bastantes baja al 28. Digo baja con relación al 40. No, claro, pero si tú ves en la que dice pocas, es un número importante. 40, casi 38. O sea que si tú sumas todo eso, hay una visión del grueso de la sociedad, un 66% de la sociedad que dice que hay cambios. Algunos creen que son importantes, otros creen que son bastantes, otros creen que son pocos, ¿sí? La administración también considera que la celeridad que tiene que tener los cambios tiene que incrementarse, o sea, hay coincidencias en ese lugar. Pero hay una mirada de la sociedad, del grueso de la sociedad de cambio, ¿no? De un cambio que hay que sostener, pero de un cambio que tiene que estar acompañado también de un nuevo pacto social, que ese es un tema relevante también a discutir, o sea, dejando atrás un modelo que confundía
uniformidad con igualdad, dejando atrás un modelo, ¿sí?, que lo que desarrollaba en su accionar era, ¿sí?, algo selectivo hacia la población a la cual iba dirigida. Y transformando esto, o acercándonos a un modelo donde la educación no es un servicio, es un derecho a llevar adelante por el Estado o por las instituciones habilitadas por el Estado, cambia radicalmente la visión del lugar que también, no solo las discusiones conceptuales que se tienen que dar adentro del sistema educativo, sino también en el marco de toda la sociedad. Por eso es muy importante estas visiones. Cuando alguien dice, son pocos los cambios, dice, visualiza cambios, pero le gustaría que tuvieran mayor celeridad. Y tiene razón, El que observa muchos cambios, ¿sí?, en forma muy importante, seguramente tal vez esté muy cercano, ¿sí?, a lugares o a vivencias que esos cambios los ve operando, ¿sí? Y en definitiva, es parte del trabajo en el cual tendremos que claramente seguir llevando adelante, pero yo no veo inconsistencia. Yo, por ejemplo, podría decir también, bueno, con la misma metodología se tomó una referencia a 2009, que en algún momento estaba mejor que el 2017. Sin embargo, las condiciones de educación en el 2017 son absolutamente mejores que las que teníamos en el 2009. O sea, uno mira todo lo que tiene que ver con el incremento salarial docente, con la infraestructura, con el equipamiento, con todo el acompañamiento que se ha puesto en juego cuando dejamos una educación uniforme para pasar, reconociendo la diversidad, a una educación singular. Y hoy son claramente diferentes los... Lo que pasa es que lo que usted dice se puede ver de la manera inversa. Si mejoraron, como parece claro que mejoraron las condiciones de educación y los resultados no son tanto mejores, hay algo que estamos haciendo mal. Pero claro, yo creo que coincido con esa mirada. Ahora, los resultados, lo que pasa es que hay que mirarlos en todas sus dimensiones. O sea, tenemos decenas de miles de jóvenes que están en el sistema educativo y avanzando, en el que estaban absolutamente fuera de toda oportunidad. Y eso lo vemos, insisto, no solamente, lo vemos recorriendo el territorio, recorriendo el país y viendo las nuevas propuestas educativas en lugares donde antes de eso nada existía. Tal vez hoy lo más notorio, cuando uno recorre, es la educación terciaria, ¿no? La diversidad de propuestas. Pero en la educación media yo le puedo asegurar que hay una cantidad enorme de propuestas y centros nuevos en lugares donde esa presencia en la educación no estaba presente. Y hoy todo eso está a tope en funcionamiento, tanto en secundaria como... Cuando uno lo analiza por su sistema, de algún modo se refleja lo que la sensación de la calle o de lo que uno escucha reflejaría. El 70%, digamos, en la educación inicial, las personas que piensan que está bien o muy bien son el 70%, es un porcentaje significativo. Sí, en educación primaria es más bajo, pero igual es alto, relativamente es el 57%, cae en secundaria al 45%, sube al 51% en educación técnico-profesional, ¿no? La UTU y primaria, claro, son las que se llevan la mejor nota. Sí. Y son las más estables en el tiempo, ¿sí? Son las más estables en el tiempo. Si uno mira el desarrollo 2009, 2016, 2017, son las que tienen más estabilidad. Inicial y UTU son las que tienen más estabilidad. Pero también es importante ver que secundaria el año pasado tenía una aceptación del 26% y hoy están en ese 45%. O sea, hay una mejora clara en la percepción de la sociedad en ese sentido. Y lo otro que es importante del estudio también es cuando se desglosa por categorías de las personas que participan y dan su visión de esto, ¿no? Como en casi todos los ítems donde se habla de muy bien o de no tan conocer las mejoras y apoyarlas, están en los jóvenes, ¿no? Uno ve que de 18 a 29 años es donde se concentra el grueso de las opiniones positivas. Y cuando va avanzando la edad, va bajando esa visión positiva de la educación hasta, bueno, los niveles, digamos, la corte más alta que se establece para este trabajo. Y también eso quiere decir que las personas que están participando de la educación o que participaron recientemente son las que más conocen. Y ahí también es un desafío hacia la administración para difundir. ¿Por qué dice las que más conocen, perdón? Y porque son las que están participando, participaron recientemente de distintos instrumentos, acciones o propuestas. Y formas de trabajo y de organización del conocimiento. Son los que tienen la opinión más favorable. Yo lo que decía que eso también desafía un poco, interpela al sistema sobre la forma que tiene la administración de comunicar estas transformaciones al resto de la sociedad. Cuando es más cercano, el actor, ¿sí?, en la cotidianidad del centro, seguramente tiene más elementos para poder abrir opinión sobre varias de estas preguntas. Inclusive, en los distintos servicios que se brindan de intercambio de la administración con la sociedad, es interesante la diferencia entre el sector, digamos, femenino y el masculino sobre la opinión. Digamos, las madres o el sector femenino, perdón, en términos generales,
tiene más conocimiento de lo que pasa en la educación y es más contenta y seguramente es la que más interviene en esos intercambios que se dan periódicamente, desde el inicial, de la escuela, el liceo, la UTU. Yo creo que hay una serie muy interesante de elementos que esto aporta y que nos va a permitir seguir analizando, discutiendo, trabajando y construyendo, ¿no? Hay una mirada, hablando de primaria, favorable para lo que significa el crecimiento de las escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido. Sí, eso va a significar una inversión sostenida. Ya lo es, ¿no? Ya lo es. El incremento en estos años ha sido muy importante. Hay que seguir trabajando, Estamos prácticamente en tiempo ampliado en jardines y escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Estamos prácticamente llegando a 1/3 de los centros urbanos. Es un número para un país, un número realmente importante. Pero además lo que están aprendiendo los niños, ¿no? Porque también hay otro tema interesante, es si lo que están aprendiendo, qué validación tiene por el mundo adulto. Porque todos participamos en un sistema de educación donde damos valor a determinado tipo de conocimiento. Bien. Ahora, los nuevos conocimientos que se van desarrollando, las nuevas prácticas educativas que se ponen en juego, permiten claramente adquirir habilidades, conocimientos, competencias que le permiten decodificar de mejor manera el mundo de hoy. Y esos creo que son elementos también positivos, donde tal vez las generaciones más jóvenes tienen una visión más directa de lo que eso significa, ¿no? Ahora, uno mira, cuando se le pregunta a la gente, a los encuestados, cosas más específicas, cómo la ciudadanía tiene conceptos sofisticados sobre el sistema educativo. Por ejemplo, hay dos gráficas que me resultan reveladas. Dice, a continuación le voy a mencionar un conjunto de políticas que se han instrumentado en la educación pública en Uruguay. Le voy a pedir que me diga si las conoce o no. Y las que aparecen arriba son altamente significativas. Obligatoriedad del nivel 4 y 5 años. Eso, sobre todo las familias que tienen hijos chicos y que tienen más dificultades económicas, saben que es una diferencia. Pero además ya todos sabemos que a esa edad es donde hay que empezar a invertir más. Segundo, incorporación de la tecnología en el aula. Eso no hay con qué darle. Y tercero, enseñanza de inglés y portugués. Es como que hay una intuición básica de la gente de lo que es más importante, ¿no? Y después se le pregunta, dice, hay muchas discusiones respecto a cuáles son los cambios más importantes que se deberían hacer en la educación pública. Entre estos que están en esta tarjeta, ¿cuáles son los que usted considera los más importantes? Y señalan dos cosas que son así. Mejoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y profesionalización docente. Esto habla de un público que se interesa, que escucha de estos temas, que está preocupado y que sabe por dónde va la cosa, ¿no? Sí, además me parece muy interesante en esto último que tú planteas, el hecho de que es lo que está viviendo el Uruguay hoy, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transformaciones profundas y progresivas, estamos hablando de la tensión que se da en distintas concepciones. Primaria, inicial y primaria han ahondado y el colectivo como tal ha madurado en una concepción que mayoritariamente acompaña. Lo mismo pasa en la educación tecnológica en UTU. Secundaria tenemos diferentes concepciones que están cotidianamente ejerciendo su mirada y su poder en los centros educativos, en las instituciones, pero también en la sociedad. Yo insisto, esta educación selectiva para algunos, a este modelo de una educación integral, integradora para todos, como acción y en el marco de derechos, es una diferencia sustantiva. Y acá, de alguna manera, todos los días hay tensiones a resolver en este sentido. Hace pocos días estábamos trabajando sobre el tema de generar un marco de evaluación que permita a los docentes, que cada vez son más, que desarrollan su práctica educativa desde otro lugar, que organizan el conocimiento de otra forma, que trabajan en forma colaborativa, interdisciplinaria, en base a proyectos, resolución de problemas, que le dan sentido al conocimiento para lograr entusiasmo en los estudiantes y poder a partir de ahí que ellos demanden conocimiento, no ser simplemente agentes pasivos. Bueno, a veces en los propios reglamentos que están estipulados en los planes de estudio no tienen la habilitación para todo ese trabajo acumulado pasarlo a la evaluación. Entonces estamos trabajando en un marco de evaluación que habilite que los colectivos docentes, como verdaderos agentes de cambio y constructores de política, no como dadores de clase, es otro modelo absolutamente diferente a ese, bueno, hoy tengan la posibilidad, o sea, estén habilitados a profesionalmente definir sobre el avance de los estudiantes. Y ahí, cuando tú hablas del tema de, bueno, los distintos formatos educativos, bueno, eso está en juego, porque cuando pasó esto, lo primero que fue esta semana, hace un par de semanas, semana pasada inclusive, lo que surge rápidamente es la administración lo que quiere es que le mejoren los números en su gestión.
Entonces va a hacer cosas para que las personas salven sin aprender mucho, ¿verdad? El pase social. Pero no tanto así, sino que acá yo creo que esos son argumentos válidos en el viejo modelo. Sí, de todas maneras... Ahora, cambiar la concepción y entender que la educación es un derecho y es una obligación del Estado asegurar que se cumpla ese derecho. Lo que pasa es que usted está tirando tiros por elevación, que ahora después podemos entrar en detalle. Cuando usted dice, tenemos ahora una educación más inclusiva, que le hace lugar a jóvenes que estaban perdidos, eso en el debate educativo se interpreta como, claro, en el promedio los niveles de aprendizaje pueden bajar, porque ahora están adentro jóvenes que si no estuvieran, jóvenes problemáticos, extraedad, con menos entusiasmo, haría que los estándares subieran a nivel de aprendizaje. Al estar estos jóvenes que fuimos a buscar, y bueno, sí, estos jóvenes marcan una media más baja en aprendizajes. Sí, yo creo que no. Yo creo que lo que tú dices objetivamente, en los números se refleja así, en la interpretación tal vez no, porque... En definitiva, los jóvenes no se iban del sistema educativo público, se iban de las propuestas educativas basadas en una concepción del sistema educativo público. Cuando comenzamos a trabajar en otras concepciones, diversidad de propuestas, presencia del territorio, participación, fuimos dejando gradualmente atrás un sistema que hacía como que hacía para un sistema que se involucrara realmente con la vida de los jóvenes. Entonces, hay una diferencia sustantiva, no es una cosa tan liviana en el entendido de que ahora estamos incorporando personas, pero que tienen bajo nivel. Este último encuentro de robótica a nivel nacional en educación básica lo ganó un centro educativo comunitario del barrio Casabó. Ahora, es porque aprendieron, o sea, el desarrollo de esos jóvenes se procesó con un ordenamiento distinto del conocimiento para poder llegar a ese nivel de conocimiento y competir con todos los jóvenes de educación básica de un país y sacar el primer premio, ¿o es que le regalaron el premio? Porque la pregunta es, ¿es posible aprender con formatos diferentes a los tradicionales? Bueno, nosotros lo que estamos aquí decimos que sí. Y es más, tenemos infinidad de pruebas para poder demostrarlo. Pero las concepciones, la concepción de la unicidad, basado en la uniformidad como garantía de equidad, que es el gran problema que atravesó durante décadas el Uruguay, y hoy eso está cediendo su nuevo espacio. Porque era una población más homogénea también, era más... No era más homogénea, sino había naturalizado que está bien que unos sigan estudiando y otros bueno, no. además, claro. Había un sistema social. Había un sistema educativo que respondía a un sistema social. Unos pensaban y planificaban en la sociedad y otros operaban. Bueno, eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha cambiado claramente. Y hoy estamos en una educación para todos, ¿sí? Con una visión más proactiva desde el punto de vista de los estudiantes, con un rol del docente diferente. Y eso lleva a una forma de organización de la educación y a su necesaria descentralización para poder realmente contextualizar las situaciones a cada uno de los territorios. Hoy estamos viendo resultados, ¿sí? De corto plazo, digamos, en corto tiempo de trabajo en estos formatos. Y bueno, y vamos a continuar, por supuesto, recibiendo la impresión de la gente, que es la que de alguna manera nos interesa, ¿no? La opinión interna de los equipos dentro de la administración y la opinión de la gente, que es el elemento central para poder procesarla e intervenir. El relato está muy bien que lo construya la gente en sus comunidades educativas, no que se dejen que el relato se los construyan otros. Y en la parte educativa, la administración presentando sus visiones, respetando este derecho a la educación, frente a otras que claramente ¿sí? Pueden interpretarse como defensoras de la educación o de la calidad de la educación, ¿sí? Pero para un modelo que claramente no responde a la sociedad moderna, ¿no? Déjenos ir a una pausa. ¿Cómo no? Y volvemos para continuar con el consejero Wilson Neto. Estamos hablando sobre este documento de información llevado adelante en una valoración de informe de opinión pública NEP Codicen por Equipos Mori, un trabajo que se acaba de presentar en el subrayado en la semana próxima pasada por Ignacio Suárez Navarro, pero que ahora viene a valorar el consejero Wilson Neto.